Hola, buenos días. Somos el equipo 67 de la línea blanca y vamos a presentar en este momento el desentendimiento moral. Bueno, mi nombre es Oscar y estoy aquí con mis compañeros Cristian y Luis. Hola. Bien, pasemos primero a la parte del concepto para saber acerca de qué se trata el desentendimiento moral. Primero vamos a dar la definición, después vamos a hablar de 8 mecanismos o resortes de los cuales se compone este concepto y al final daremos unas recomendaciones para evitar que este desentendimiento se dé en la sociedad, pero sobre todo en las empresas y organizaciones. Bien, como primer lugar, qué es el desentendimiento moral? Pues bueno, es básicamente la reafirmación de una conducta violenta o nociva que al final se toma como algo moralmente aceptable y que va en contra de las normas sociales que se han convenido anteriormente. ¿Qué es lo que pasa cuando existe este fenómeno? Pues bueno, que ya existen normas o criterios en un sistema social, pero a la hora en que se lleva una conducta que va en contra de estos criterios, no se terminan activando los procesos regulatorios de las personas, ni a nivel cognitivo ni a nivel emocional. Entonces, no existe una autoevaluación negativa de los actos o de estos comportamientos que terminaron siendo violentos, agresivos o delincuenciales, sino que se terminan justificando, se terminan minimizando o se terminan incluso volviendo moralmente sobre sí mismos a percepción de la persona, ¿no? Entonces al final, pues terminan siendo actos negativos que se sobreentienden como positivos por la misma persona, pero evidentemente, pues ya analizándolos profundamente siguen siendo malos, simplemente que se distorsiona su percepción. Bien, ahora existen 8 mecanismos de los cuales se compone este desentendimiento moral y que necesitamos analizar uno a uno para, pues, darle forma a este concepto, entender de dónde viene y revisar situaciones particulares en donde se pudieran estar aplicando estos distintos mecanismos. El primero de ellos es la justificación moral, la cual es que la persona busca validar para sí misma la moralidad de una acción inmoral o incorrecta. Aquí puede haber dos ejemplos, son los que yo voy a dar, uno cotidiano y uno laboral. El cotidiano es, por ejemplo, que lo hemos visto incluso en las noticias, lo hemos visto en varios periódicos, que es el linchamiento a ladrones, ¿no? Evidentemente, pues linchar a una persona, golpearla, vamos, como que someterla entre un grupo de personas, evidentemente está mal, pero se vuelve justificablemente moral cuando sabemos que la persona que está sufriendo este tipo de actos es un ladrón o es alguien que está cometiendo algún crimen contra la sociedad. Entonces, este acto que por sí mismo es malo y que siempre lo va a hacer, se justifica moralmente por la condición de esta persona, que es que está haciendo un daño y al final se termina distorsionando la moralidad. También puede existir un ejemplo por parte del área profesional, que es el robo hormiga a un cliente que puede tener mucho dinero. Por ejemplo, nosotros como financieros pudiéramos estar administrando una cartera de algún cliente y a lo mejor podemos observar que lo despilfarra o que no le da el valor que pues debería de tener. Entonces tú dices, bueno, pues voy a tomar poquito, entonces a lo mejor, como es alguien que tiene mucho dinero, pues a lo mejor ni cuenta se va a dar, como veo que lo despilfarra, pues a lo mejor tú sientes que le puedes dar un mejor uso o un uso más noble, y al final pues es un acto malo que es el acto de robar, pero tú lo justificas moralmente al pensar que este cliente pues tiene mucho dinero y lo está usando de mala manera, entonces pues lo justificas. Entonces esta es otra percepción distorsionada. Bien, el segundo mecanismo o el segundo resorte es la comparación ventajosa, la cual es agrandar otras conductas inhumanas para que la propia conducta moralmente incorrecta parezca menos perjudicial o incluso benevolente. Aquí igual voy a dar dos ejemplos, uno cotidiano y uno profesional. En el cotidiano, pues podemos hacer, por ejemplo, una comparación ventajosa a la hora de estar en la escuela, ¿no? Que a lo mejor nosotros digamos, bueno, pasar un par de respuestas es mucho menor a pasar el examen completo. Entonces, ahí está haciendo una comparación ventajosa porque pasar pocas respuestas sigue siendo igual de malo que pasar el examen completo. Pero como pasar el examen
en su totalidad es más grande y más vistoso y como visto como algo peor, pues se termina al final reduciendo las consecuencias negativas de este acto y pues se termina volviendo moralmente más aceptable. Lo mismo pasa con el área profesional, en donde hemos visto que se han desviado muchos recursos públicos, ya sea al mismo bolsillo del político o al de alguien que está en la Secretaría de Hacienda, etcétera. Entonces, pues, incluso está este ejemplo, ¿no? De un político que decía, bueno, yo nada más, yo sí robo, pero nada más robo poquito, ¿no? Entonces decir, bueno, yo robo poquito, pero a comparación de estas grandes estafas que han habido dentro del país, pues resulta una comparación ventajosa porque reduce la gravedad de este acto. Bien, continuamos con la tercera. Ahí quedó. Bueno, yo les voy a explicar qué es el lenguaje eufemístico. Bueno, en pocas palabras, son acciones que toman otra apariencia, depende a las palabras que usen. Por ejemplo, hay palabras que pueden hacer que se modere el comportamiento. Y bueno, por ejemplo, cuando tú dices, un ejemplo cotidiano es cuando alguien copia una tarea, en lugar de decir copio la tarea, digo, comparé las respuestas con mi compañero. Entonces, eso disminuye el acto moral. Y bueno, un ejemplo laboral sería que, por ejemplo, hay partidos políticos, funcionarios públicos o algún directivo de alguna empresa que cuando le dan un soborno, él puede decir que es una aportación. Entonces ya se vuelve algo, no, algo legal en lugar de ser ilegal, que sería un soborno. Siguiente. Bueno, el desplazamiento de la responsabilidad es muy sencillo, es atribuir la responsabilidad a otra persona o autoridad en lugar de asumir tú mismo tu propia responsabilidad. En este caso, un ejemplo cotidiano de esto sería la típica de que repruebas un examen y le echas la culpa a tus compañeros de que te distrajeron o es que no estudié bien. O sea, en lugar de tú asumir tu propia responsabilidad, se la pasas a otra persona. Y en el ámbito laboral, bueno, hay un ejemplo muy claro últimamente en la política que dicen, es que yo robé porque robaron más otras personas, ¿no? Tú no estás tomando tu responsabilidad, estás diciendo que lo hiciste por otras personas y le estás echando la culpa a otras personas. Y bueno, la difusión de la responsabilidad. Bueno, cualquier daño hecho en grupo suele ser atribuido a acciones de otros. Cuando las personas hacen algún tipo o algún acto delictivo, cuando lo hacen en grupo, tienden a ser más crueles. Entonces, la gente llega a actuar peor cuando actúa en grupo. Por ejemplo, un ejemplo cotidiano, cuando en una escuela hacen desorden muchos alumnos, entre más se unen, peor es, ¿no? Tienden a hacer cosas peores los niños cuando son muchos los que están en ese grupo. Y en el ámbito laboral, cuando se hacen un fraude a grande escala o cuando hay un fraude piramidal muy grande, las personas tienden a sentir que tienen menos responsabilidad cuando es en grupo. Entonces actúan peor. Y ya como siguiente existe la distorsión de las consecuencias, que en pocas palabras es cuando la persona evita observar o minimiza el daño ocasionado por alguna toma de decisión. Por ejemplo, un ejemplo en el ámbito normal es las personas que llegan a robar ya sea un chicle, un chocolate dentro de las tiendas de conveniencia y se justifican diciendo como es que fue algo chiquito, algo con un valor muy pequeño y que ni se darán cuenta. Dentro del ámbito laboral podemos ver como los ejemplos, no sé, que cometemos un error al no reportar alguna operación o al no hacer algún trámite y empezamos a echar como culpa o distorsionamos la consecuencia de estuve estresado haciendo otras cosas, me pidieron otros reportes, me hicieron hacer otros trabajos y es así como vamos buscando distorsionar las consecuencias. Como séptimo resorte tenemos la deshumanización, que es el momento donde se le considera a la persona una persona sin sentimientos o sin esperanzas, es decir, lo dejamos de ver como una persona carente de humanidad o lo vemos como salvaje, cruel o desalmada. Y un ejemplo muy claro fue lo que pasó dentro de Alemania con Hitler y los judíos, toda esta parte del exterminio de los judíos, lo cual
una de las razones que hacía era que Hitler quería que Alemania se quedara como con sangre pura, por así decirlo. Entonces buscaba eliminar exterminar como todos los judíos, igual la parte de meterlos a campo de exterminio para ponerlos a trabajar o simplemente marcarlos con una estrella dentro de su ropa para identificar quién eran los judíos. Dentro de lo que es un poco el ámbito laboral, muchas veces llega a pasar de que las personas que entran nuevas o los que son becarios, solamente como que las personas que tienen como más jerarquía o más poder lo ven como los nuevos o como los becarios. Entonces, esta parte es como que van deshumanizando, van quitando como este poder que podrían tener. Y como octavo resorte es la atribución de la culpa, que es el momento donde se busca echar la culpa a la víctima o al enemigo, sin nosotros o la persona que realmente tiene la culpa tenerla. Entonces, ahora sí que últimamente en México ha pasado muchas situaciones sobre feminicidios donde se le echa la culpa como de cómo venía vestida o cómo estaba o cómo actuaba. Entonces, esta parte es como que le dan esa atribución de la culpa. Igual dentro del ámbito laboral y siguiendo el ejemplo como de las personas que entran nuevos en el equipo, es echarle la culpa, ay, es que no sabe y es nuevo y por eso cometimos este error. Entonces es un poco eso de la atribución de la culpa. Bien, y ahora el equipo preparó una serie de recomendaciones para poder evitar el desentendimiento moral, no solo en la sociedad o, pues sí, en el ámbito cotidiano, sino especialmente también en el ámbito profesional, en el área laboral y pues en organizaciones en las cuales nosotros nos desempeñemos. Yo como recomendación tengo la de integrar a la conversación pública los peligros del desentendimiento moral. Justamente ahorita Luis hablaba de las consecuencias que hubo durante la Segunda Guerra Mundial, sobre todo con el tema del exterminio judío. Y en este momento existen distintos museos que justamente vuelven parte de la conversación pública, pues todos estos peligros que hubo de deshumanizar a cierto sector de personas. Entonces, creo yo que si las empresas fomentan más el acceso a este tipo de museos, por ejemplo, el Museo de Memoria y Tolerancia, o invitan a sus trabajadores, o a lo mejor crean alianzas entre este tipo de espacios que, pues al final tratan de dar un mensaje de tolerancia, creo yo que pudiéramos al final formar un espacio laboral mucho más agradable y consciente de lo que está pasando. Bueno, mi recomendación es reforzar conceptos éticos en edades tempranas, más específicamente que tengan en las escuelas cursos para enseñarle a los niños desde pequeños los conceptos éticos para cuando crezcan, los utilicen normalmente, o sea, que sean parte de ellos y que los que aprendan desde pequeños. Esa sería mi recomendación. Y finalmente para el ámbito laboral, tenemos como recomendación 2, los cursos de ética, prácticamente meter o introducir más al colaborador lo que podrían ser los valores primero tanto de la empresa o valores esenciales que nosotros necesitamos en nuestra vida cotidiana. Y por otra parte, la integración del equipo en el área laboral, porque muchas veces llega esa parte de que dentro del ambiente se siente la jerarquía o se le deshumaniza ahora, por decirlo, a las personas con menor rango. Entonces, ahora sentimos que esta parte de integración es algo importante para evitar todo esto. Perfecto. Pues bueno, estas fueron nuestras recomendaciones y nuestra exposición al tema de sentimiento moral. Les agradecemos muchísimo y aquí seguimos al pendiente. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.